nuestro segmento de opinión, son 6 años que la Ley de Cultura guarda su tratamiento en segundo y definitivo debate en la Asamblea Nacional. El fomento del arte en todos sus niveles es su objetivo primordial. No obstante de aquello, la Asamblea ha rezagado proyectos como este. Sobre el tema y el Festival del Encuentro del Otro Cine, EDOC, hablamos en este espacio. Ana Rodríguez, ministra de Cultura y Patrimonio. Ministra, buenos días. Bienvenida a este espacio. Hay inquietud, diría yo, a raíz de los últimos cambios generados en esta cartera de Estado sobre si se mantendrán o no las políticas que se han venido emprendiendo desde hace mucho tiempo. Y me refiero quizá a algo en particular que es la Ley de Cultura, largamente esperada y rezagada, ya no desde el lado del Ministerio, podríamos decirlo, pero sí desde la Asamblea Nacional. El alto grado de alternancia también que ha existido dentro de este Ministerio, quizá ha contribuido también a esto, a que la Ley de Cultura sea todavía una aspiración. Así es. Bienvenida. Bueno, gracias, Marcela. La ley es una deuda, ¿no? Lo hemos dicho durante estos 11 meses que hemos estado juntos con Guillaume, lo ha dicho el mismo presidente de la República, la presidenta de la Asamblea Nacional, que viene de la cultura, de la gestión cultural. La ley es una deuda que se paga este año. Hemos trabajado muy bien desde los insumos, y de alguna manera la continuidad, yo estuve todo este tiempo con Guillaume en el viceministerio, el movimiento del ministro Long a la Cancillería no cambia, digamos, la agenda que tenemos en cultura, los acuerdos que hemos hecho con la Asamblea Nacional, el trabajo, digamos, hay una continuidad asegurada en el proceso, los equipos del ministerio son los mismos, digamos, el proceso en el territorio, los temas del fomento y todos los lineamientos, digamos, principales que hemos trabajado como insumos para la ley, fomento, Sistema Nacional de Cultura, trabajo, seguridad social, educación, capacitación, todo se mantiene. Bueno, se mantiene inalterable y eso es importante porque sí, los gestores culturales precisamente veían en este alto grado de alternancia que ha habido dentro del ministerio una amenaza no menos importante. En realidad son alrededor de 7 ministros, algunos de ellos en funciones de apenas 6 meses. Así es. Es verdad que cultura ha tenido que vivir un proceso de institucionalización. La creación del ministerio fue un signo muy importante para empezar a racionalizar desde un ente rector, porque la cultura no tenía un ente rector. Entonces creo que si bien este periodo ha habido distintos ministros, también se han posicionado una serie de temas y se ha recogido en todo este tiempo, desde los 100 días por la cultura en el 2009 hacia la ley, digamos, el proceso mismo de Montecristi, todo el articulado de derechos culturales que se consagran ahí, se han recogido una serie de experiencias que nos permiten hoy la racionalización del Sistema Nacional de Cultura. Esto quiere decir todos los entes, la institucionalidad pública y todos, digamos, los lineamientos, los planes, los programas que deben regir al sistema, un poco para ordenar, ¿no? Porque ha venido de distintas épocas, tiene instituciones históricas que hay que reconocer, pero a su vez tiene una necesidad de modernizarse y de atender más ordenadamente todo lo que es la demanda ciudadana. Usted decía, ministra, la Ley de Cultura tan esperada es una deuda que se va a pagar este año. Se hablaba primero en principio que probablemente podía ser tratada en este mes de marzo, luego se ha dicho que podría ser en abril, pero la presidenta de la Asamblea Nacional decía que la Asamblea se va a concentrar durante las próximas semanas en tratar leyes de carácter económico, nuevamente rezagada entonces, ¿hasta cuándo? Más bien la presidenta de la Asamblea lo que propuso, porque ha recibido a varios actores de la cultura, es que el mes de abril, ¿no? Porque hubo el periodo de receso legislativo que de alguna manera no permitió que suficientes actores de la cultura tengan la oportunidad de finalmente conocer los alcances del nuevo texto, porque la ley está en la Asamblea hace muchos años y tiene consulta prelegislativa del 2013. Exacto. Todo lo que tiene que ver con interculturalidad, con participación, es decir, con lo que se consagra como culturas, ¿no? Ya no alta y baja cultura, todo eso ha sido incorporado. Lo interesante es que la presidenta de la Asamblea propone esta minga por la cultura en el mes de abril, un poco para dar a conocer cuáles son todos los alcances y los aprendizajes de estos 6 años. ¿Y qué se hará, por ejemplo, en esta minga por la cultura durante el mes siguiente? Es decir, la Asamblea Nacional, la presidenta tiene una agenda. La idea es empezar a validar, a socializar todo este proceso, ¿no? El alcance del texto es muy importante. Creo que la ley nunca ha estado tan completa. Que los acuerdos interinstitucionales que se ha hecho para el financiamiento del fomento, para la protección de la producción nacional, la articulación con la ley de régimen tributario, la articulación con la ley de seguridad social, digamos, y el sistema educativo, tanto educación formal
como no formal, superior, bachillerato, es fundamental porque, digamos, ese alcance es el que vuelve, digamos, a este tema totalmente integrado con los otros sistemas del Estado, lo que no sucedía en las primeras versiones de la ley. Y es importante también conocer en términos de financiamiento precisamente aquello, ¿no? Porque en las últimas semanas y también tomando en cuenta un poco la recesión económica que se vive en el Ecuador, en la región y en el mundo, se han dado ciertas decisiones que probablemente para gestores culturales ha significado un gran impacto, no solamente económico, sino también emocional en cuanto a sus producciones, y me refiero, por ejemplo, al Festival EDOC que se iba a dar en mayo. ¿Se lo va a posponer o se lo va a cancelar durante este año, este 15º festival? Yo no pienso ni que se cancele ni que se posponga. Tienen la decisión de hacerlo en mayo. El año pasado empezamos a hablar del financiamiento en el mes de abril. Digamos, del recurso habitual que algunos entes dedicados a eso, como el mismo CENECINE, el Consejo Nacional de Cine, pasará por un consejo. Digamos, ellos tienen, del que somos parte, el Ministerio de Cultura, una representación ciudadana y gremial que decide sobre los proyectos especiales, porque lo demás se hace por convocatoria pública y tiene que haber unas condiciones técnicas. Se ha reconocido en los últimos años todo el crecimiento y la importancia que tiene el EDOC. No han querido mover la fecha porque teníamos una opción de recurso que iba a tomar un poco más de tiempo. E incluso el ministro hablaba de esa posibilidad, ¿no? De poder mover un poco esa fecha y trasladarla a otra. Sí, Manolo Sarmiento nos ha dicho que él prefiere que se haga en mayo y tener otras alternativas de financiamiento, lo cual nos parece muy interesante para darle más sostenibilidad al festival. El año pasado empezamos a hablar en abril y justo antes del festival logramos algunos acuerdos complementarios educativos, ¿no? Digamos, el ministerio lo inscribe dentro de sus líneas de política pública, ¿no? La idea es, precisamente, yo he trabajado años en cultura, cero clientelas, ¿no? No podemos nosotros pensar, hay festivales varios muy importantes, reconocemos la importancia del EDOC, pero debemos aplicar los mismos criterios de transparencia, de evaluación técnica. Sabemos que el festival tiene crecimiento, entonces hemos dado otras opciones. Lo vamos a trabajar entre Ministerio de Cultura y Consejo Nacional de Cine a través de un proceso muy técnico y de apoyo a varios festivales que lo requieren. Entonces, ¿va el EDOC en mayo? Pienso que sí. Sí, yo pienso que sí, porque ellos además están trabajando en gestión. Sabemos que también muchos de los auspicios privados para ese tipo de festivales de este año, pero yo creo que uniendo fuerzas, poniendo espacios a disposición, generando otros modos de fomento también, es decir, que los espacios, que los públicos, que la comunicación, que la convocatoria, que los territorios. Hemos trabajado muy bien. Cerramos recién el Festival EDOC en Loja, es decir, el de 2015 se cerró hace una semana en Loja con una excelente participación. Y en esos casos lo que hacemos es poner todos nuestros recursos, todas nuestras capacidades, que no solo son financieras. Es decir, el rol del Estado con respecto a la cultura no es solo distribuir fondos, es generar protección y fomento a través de muchos otros mecanismos, ¿no? Pero protección que se tiene que mantener, y esa era un poco la inquietud y la duda que tenían desde el lado de la gestión cultural. Ministra, nos vamos a Guayaquil. Fernando le tiene preguntas. Ministra, muy buen día. Mencionó usted el fomento de la cultura y a veces no se habla tanto de lo importante que tiene principalmente para un gobierno progresista el salir a los barrios, salir a las comunidades a fomentar cultura. Usted ya lo hizo con un muy lindo programa de cultura en territorio en el municipio de Quito. ¿Se tiene preparado algo similar para el ministerio? Sí, efectivamente tenemos varios programas, ¿no? Hemos hecho mucho territorio en los últimos tiempos, hemos estado prácticamente todas las provincias del país. La primera cosa es, efectivamente, lanzamos unos fondos concursables que se mantienen y que se vuelven un fondo permanente. Distribuimos casi $2 millones a festivales y proyectos de cultura y hemos activado un programa de activación de la infraestructura cultural. Eso quiere decir que todo aquello que está subutilizado en el territorio, que es infraestructura del mismo ministerio, de las casas de la cultura, de tal vez de educación, de los GATS provinciales, parroquiales, municipales, pueda ser utilizado por los gestores. Una de las más importantes demandas en el territorio es acceso a espacios. Eso es una parte. Y la otra demanda fuerte, que en todas las provincias es lo que se solicita, es capacitación, ¿no? Por una parte está el acceso a la Universidad de las Artes, por ejemplo, con lo que hemos trabajado muy bien, pero sobre todo capacitación, es decir, reconocimiento de los saberes que en este momento están funcionando en el territorio y fortalecimiento. Yo he estado en el COCA antes de ayer. Vamos a trabajar en artesanía, se trabaja con comunidades guaraní, shuar y a la vez con comunidades urbanas, juveniles, que demandan capacitación en música, teatro. Es decir, hay una integralidad de las políticas que tiene que ser manejada con mucha más racionalidad de la que se ha hecho y ese es el ejercicio en el que estamos.
Justamente a lo mencionado iba mi segunda pregunta. ¿Cómo quitar ese elitismo que está tan enraizado en los organismos culturales en el país? ¿Cómo eliminarlo? ¿Cómo democratizar esos espacios culturales? Creo que hay que ejercer rectoría, es decir, que las políticas públicas y los lineamientos fuertes, ¿no? Es decir, de cuál es el carácter del fomento de manera integral, cuál es la relación entre memoria y patrimonio y el acceso a los repositorios, archivos, museos, bibliotecas, participación hacia la investigación, la creación, ¿no? El reconocimiento de lo que son las identidades es uno de los temas fundamentales. Probablemente en ese sentido lo que hemos logrado es que desde la rectoría, desde las políticas públicas, que el mismo ministerio no necesariamente ha ejercido porque no ha habido claridad de las competencias de cada una de las instituciones. Eso es importante porque una vez que sabemos qué tiene que hacer cada quien, ¿no? Dentro del sistema, creando condiciones desde lo público, porque la creación al final está en la ciudadanía, está en los gestores, ¿no? Exactamente. Bueno, y también esta reorganización de instituciones que es importante, que también lo propone la Ley de Cultura a través, por ejemplo, de suprimir la matriz de la Casa de la Cultura en Quito y que sea un núcleo más. Estaremos pendientes, ministra, se nos acabó el tiempo, del tratamiento de la Ley de Cultura en la Asamblea Nacional y del tema de la socialización en el próximo mes. Le agradecemos su presencia. Un buen día para usted. 7:19, Fernando.